4, este es el cuarto, dándoles, voy a hacer lo que Dios dice. Y como subtítulo le he puesto a esta serie de enseñanza, la fórmula para una vida de victoria. Amén. Repito, la fórmula para una vida de victoria. Y vamos a leer en Deuteronomio capítulo 28 y leemos ahí todo lo que Dios le prometió al pueblo de Israel que pasaría si ellos justamente hacían lo que Él les decía. Dice así, si están conmigo, díganme amén. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasad. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén. Cuando una persona decide hacer lo que Dios dice, las bendiciones del Señor lo alcanzarán. Y no solo eso, sino que lo sobrepasarán. Amén. Porque acá habla de sobreabundancia. No solo alcanzará, sino que abundará y sobreabundará. La obediencia a Dios es la mejor aliada de toda clase de prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Repito, la obediencia a Dios es la mejor aliada de toda clase de prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, leamos en Josué capítulo 1, versículo 8, ahí unas páginas para adelante. Josué 1:8, el Señor insiste ahora con Josué, aunque lo anterior también fue para Josué, Moisés y todo el pueblo. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Ahí es cuando se repiten las palabras de la ley. El libro de Deuteronomio es una repetición de toda la ley. Y Dios les exhorta, les anima a obedecer toda la ley de Jehová. Dice así, Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardares y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué pasará? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Amén.
¿A cuántos todo les sale bien? Hoy, no levanten la mano. Pero acá tenemos un secreto. Tenemos un secreto. Meditar, o sea, que no es solo leer, sino meditar, estudiar y reflexionar en la palabra del Señor, en la ley del Señor, en lo que Dios dice, para poder aplicarlo en nuestras vidas, para poder obedecerlo. ¿Se entiende, hermanos? Por eso necesitamos día y noche reflexionar y meditar y estudiar y leer, por supuesto, la palabra del Señor. Ahora, quiero que hoy veamos y que hablemos de un tema que es muy importante, y es el vínculo que hay entre la adoración y la revelación. Diga conmigo, adoración y revelación. Recién acá hemos adorado al Señor, recién acá hemos exaltado al Señor y hemos estado en comunión con el Señor. Incluso cuando hemos orado, aunque hemos orado por los hermanos, pero Dios ha estado, su presencia ha estado con nosotros. Así que hemos estado honrando al Señor. Y hay, justamente hablando de lo que Dios dice y de lo que Dios nos ha dejado a nosotros en su palabra, hay una conexión, hay una ligadura muy fuerte entre la adoración y la revelación. Así que yo escribía, hay un vínculo, existe un vínculo, una relación directa entre la revelación de Dios y la adoración a Dios. Revelación de Dios y adoración a Dios. No puede haber adoración verdadera si no hay revelación. Y no puede haber más revelación si no hay adoración. Repito este concepto. No puede haber adoración si no hay revelación. Si una persona no recibe la revelación de quién es Dios, la revelación de Jesucristo, para poder aceptarle en su corazón como su Señor y su Salvador y empezar a vivir la vida de Cristo, no puede haber una verdadera adoración si no hay primero esa revelación. Amén. Ahora, en base a esa revelación nosotros adoramos a Dios, porque reconocemos que el Señor, como he dicho hace un momento acá orando, es el más grande, es lo más importante, lo más valioso, etcétera, etcétera. Es nuestro Salvador, nuestro Creador, etcétera, etcétera. Cuando a nosotros se nos revela eso a nuestra vida, lo que provoca en nosotros es que adoremos al Señor. Amén. Y si nosotros le adoramos en espíritu y en verdad, como verdaderos adoradores, entonces es cuando vamos a recibir más revelación. Entonces esa nueva revelación o esa profundidad o esa relación más íntima con el Señor, o ese conocimiento más profundo del Señor, nos va a llevar a adorarle también más profundamente, y eso traerá una revelación todavía mayor del Señor, y así sucesivamente. Amén, hermanos. Ahora, cuando se corta la adoración, que tiene que ver la adoración con nuestra comunión con el Señor, cuando se corta la adoración, se empieza a secar la revelación en nuestras vidas. Dejamos de ver a Dios como Él es verdaderamente. Y nuestra visión se empieza a nublar, y nuestra visión se empieza a ser cada vez menos, cada vez más cerrada, y empezamos a ver menos el mundo espiritual. Empezamos a hacer una lectura de la vida cada vez menos espiritual y más natural, porque no hay adoración. Entonces se seca o se estanca o se empieza a entenebrecer, vamos a decir, ¿no? Empiezan las tinieblas a cubrir nuestra vida, y dejamos de ver a Dios y todo el propósito que Dios tiene con nosotros. Amén, hermanos. Diga conmigo, adoración produce revelación. Amén. Y viceversa también, porque siempre Dios empieza, se nos revela nuestra vida y Él provoca
que le adoremos. Pero ahí hay una decisión nuestra, porque Él, como siempre lo explico, el Señor extiende, siempre Dios hace el primer movimiento, pero espera una respuesta de nosotros para que haya un segundo movimiento. Amén. Entonces Dios se nos revela. Alguien nos predicó a nosotros de Cristo. Hoy estoy yo acá hablándote la palabra de Dios, y esta palabra va a provocar algo en tu vida. Ahora Dios espera una respuesta a lo que Él está haciendo. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se comprende? Entonces, cuando yo respondo a la palabra, a la revelación de Dios en mi corazón, entonces le adoro al Señor, porque reacciono a esas palabras, reacciono a esa revelación de Dios, y en esa obediencia estoy adorando a Dios. Y esa adoración va a producir una nueva revelación del Señor, más profunda. Amén, hermanos. ¿Se comprende? Ahora, si yo no reacciono correctamente, y si yo me quedo donde estoy, y aunque escucho, y aunque me mueve el Espíritu, aunque la palabra, aunque el Señor, estoy a veces en un ambiente de su presencia y el Señor está impactando mi corazón en algo que yo siento, pero si no adoro, si no me rindo, si no reconozco que Él es el más grande, y que yo soy Él es el que manda, y que yo soy el que tiene que obedecer, entonces se frena ahí la revelación de Dios. Amén. Por eso hay mucha gente que se estanca en el conocimiento del Señor, por lo tanto se estanca en su vida y en todo el propósito que Dios tiene con su vida. Amén, hermanos. ¿Me explico? Amén. Entonces quedamos ahí y el Señor, vas a venir a otra reunión y el Señor te va a hablar lo mismo, aunque se hable de otro tema, aunque se hable de otra cosa, pero el Señor va a tocar el punto que vos quieres, que quiere que vos le rindas al Señor en adoración. Amén. Por eso hay gente que, por ejemplo, cuando hay gente que tiene un problema con algo, que no lo cambia, donde vaya parece que escucha eso, y es el único tema que le afecta. Y hay gente que viene acá, por ejemplo, y dice: no, en esa iglesia siempre se habla de lo mismo, se habla de esto. Y resulta que el problema lo tiene él, ¿no? Que no lo rinde al Señor, que no lo entrega al Señor. Entonces el Señor, pase lo que pase en la reunión, hay un punto donde el Señor lo toca ahí. Porque eso es lo que Dios quiere, que se rinda en nuestras vidas. Amén, amados. Amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Avancemos un poquito más. La revelación de Dios provoca adoración a Dios. La revelación de Dios provoca adoración a Dios. Quiero que leamos en Deuteronomio, ahí mismo. Miren, en el capítulo 29, vamos unas hojas para atrás. Deuteronomio 29, capítulo 29, versículo 29. Dice así. ¿Lo tienen, hermanos? 29. Dice así la palabra: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, diga conmigo, reveladas, ¿para quién? ¿Para quiénes son? Son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Así que hay revelación para nosotros. Dios tiene cosas que son secretas y que le pertenecen a Él, y que nosotros no las vamos a saber, hermano. Qué sé yo, los tiempos del Señor, el momento. Hay cosas que, miren, al Señor Jesús le preguntaron los discípulos, y Él le dijo: no es momento de que ustedes sepan estas cosas. Hay cosas que son secretas, son misterios del Señor. Pero hay otras que son reveladas y que se nos van a ir mostrando, se nos van a ir, se va a ir haciendo luz en nuestra vida. Bueno, es para nosotros, y toda la palabra que está escrita, todo lo que está en la Biblia es para nosotros, es para nuestros hijos, y es para que lo cumplamos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Es para que lo obedezcamos, es para que lo pongamos en práctica, es para que lo vivamos en nuestro diario, en nuestra vida.
completamente. Acá tenemos revelación de Dios. La palabra revelar ahí es la palabra galaj. En el hebreo original la palabra es galaj. Las cosas reveladas, y significan desnudar. Galaj, revelar, significa desnudar, abrir, aparecer, descubrir, exponer, y también significa manifestarse. Amén. Donde hay adoración, o sea, donde hay honra para el Señor, entonces habrá esto, galaj, que es manifestación del Señor, revelación. El Señor se va a mostrar, vamos a conocer a Dios cada vez más profundamente, cada vez más cercano, cada vez más, más cerca de su corazón. Amén, hermanos. Tiene que ver con nuestra adoración, o con la respuesta que es adoración a una revelación que nosotros tenemos, a algo que el Señor inicia en nuestras vidas, y eso produce más galaj en nosotros. Hay algo que se abre, aparece algo nuevo, descubrimos algo nuevo. Fíjate todos los significados que tiene muy rica esta palabra. Dios expone una faceta nueva de su vida. Amén, hermanos. Por ejemplo, cuando, no sé, si hablamos de amar a nuestros enemigos, por ejemplo, o a alguien que te ha hecho daño, y la Biblia nos enseña que debemos perdonarlo, no solo perdonarlo, sino que amarlo. Amén, hermanos. Eso lo enseñó el Señor Jesús, ¿no? Ahí en el Sermón del Monte. Entonces, si yo recibo esa revelación, que eso el mundo no te lo da, hermano, el mundo no te lo enseña, te enseña todo lo contrario, ¿no? Pero si yo recibo esa palabra y yo lo aplico a mi vida, el decidir perdonar y amar, orar y bendecir a alguien que me ha hecho daño, entonces yo estoy obedeciendo esa palabra. Cuando yo la obedezco, entonces voy a conocer una faceta de Dios que antes de haber perdonado y de haber obedecido no la conocía. Pero ahora, por la decisión de mi corazón y por ponerlo en práctica, Dios abre una faceta más de Él, y empiezo a conocer al Señor más profundamente. Amén. Por eso la persona que más obedece a la palabra es la persona que más va conociendo al Señor. La persona que se cierra en la obediencia a la palabra de Dios es como que le pone un parate, un freno al conocimiento de Dios. Dios no se pone, Dios no se va a revelar, no se va a mostrar, no se va a manifestar en la vida de una persona que está cerrada a obedecer su palabra. Amén. Amén, hermanos. Y entonces experimentamos, ¿no lo dice el Padre nuestro? Por ejemplo, cuando dice: perdona nuestras deudas, Señor, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, si yo perdono, aplico el perdón, se me va a revelar el perdón de Dios también, y voy a empezar a conocer la misericordia de Dios. Se me va a abrir el cielo para conocer el amor que Dios tiene, la compasión del Señor, etcétera, etcétera. ¿Me explico, hermanos? Y así en diferentes áreas. Si vos sos fiel al Señor, por ejemplo, recién hemos hablado de las ofrendas, de las dádivas. Si vos empezás a obedecer la palabra de Dios, en eso, ¡pum!, se te va a abrir un mundo ahí. Y Dios se te va a revelar, se te va a mostrar, se va a manifestar en tu vida, en tu casa, como el proveedor, como aquel que suple. Amén. Como el que administra. Dios es el más grande administrador, el más grande economista de la historia, de toda la historia, ¿verdad? Administra el universo, hermanos. Amén. Y acá seguimos en pie, miles y miles y miles de años de historia de la tierra. Amén, hermanos. Entonces se empieza a revelar, empezamos a conocer, empezamos a mostrar, a experimentar esa parte o esa faceta de Dios cuando le obedecemos. Amén, hermanos. Y empezamos a profundizar, y más nosotros lo hacemos con mayor fidelidad, más vamos conociéndole. Y ese conocimiento nos trae a nosotros, esa revelación del Señor
que la estamos experimentando en esa faceta, cuando entendemos que el Señor nos sana, por ejemplo, que Él es nuestro sanador, y empezamos a aplicar la palabra, orando como dice la palabra, no sé, en ocasiones ungiendo con aceite, no sé, en otras áreas ayunando, poniendo en práctica la palabra, empezamos a experimentar a Dios y empezamos a conocerle, y eso después trae más seguridad para nosotros. Amén, hermanos, porque el conocimiento, como muchas veces he enseñado y digo, el conocimiento nos da seguridad. Alguien que conoce tiene firmeza, tiene seguridad. Yo conozco este oficio, esto es lo que yo hago, lo conozco. Y eso te da seguridad para hablar. Nadie puede venir a decirte otra cosa porque vos conoces. Cuando alguien empieza a conocer a Dios en distintas facetas de lo que la palabra nos va hablando para nuestra vida, lo ponemos en práctica, se nos revela el Señor. Lo vamos conociendo, tenemos más seguridad y cada vez podemos actuar con una fe más sólida, más madura. Amén, hermanos. Eso va a traer crecimiento para tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Tocarle, hermano, que tenés al lado, decirle, eso te va a hacer crecer. Así, hermanos, día a día vos podés ir conociendo al Señor. Amén. Ahora cuando vos te trabajas en algo y decís, no, y en un área que no, y por un lado el Señor te habla, por otro lado el Señor te habla, y en vez de obedecer y rendirte, te enojas, ¿no? Y ¿saben qué, hermano? Dios es experto en rodearnos, ¿no? Y el Señor empieza, y hasta los niños el Señor usa, y ve por todos lados, te empieza a hablar de algo. No sé qué ejemplo ponerte, pero hay tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, la honra a los papás, la honra a los padres, de parte de los hijos. Y a lo mejor hay alguien que no está honrando a su papá y Dios empieza a hablarle, y Dios usa a un hermano, a otro, una prédica, viene un sentir, tiene un sueño y Dios empieza, ¿no? Y hasta que uno no lo hace, no experimenta esa faceta de Dios como Padre o lo que Dios quiera mostrarnos en ese momento. Amén, hermanos. Así que Galaj, tenemos que buscar que eso vaya creciendo a nosotros. No nos quedemos solo con la revelación que hemos tenido del Señor como nuestro Salvador. Esto tiene que ver con el señorío de Cristo en nuestras vidas. Diga conmigo, señorío de Cristo. A mucha gente el Señor se le ha revelado como su Salvador y lo ha aceptado como su Salvador. Pero a medida que pasa el tiempo y día a día, semana a semana, mes a mes, tenemos que aceptar la revelación de que el Señor, de que Jesucristo es nuestro Señor también. Y entonces ahí es donde tenemos que obedecer y rendirnos a Él. Y cuando Él se nos revela como nuestro Señor, como el Kyrios de nuestra vida, como el amo de nuestra vida, es cuando verdaderamente empezamos a crecer en Dios. Amén. Y ya no solamente somos bendecidos nosotros, sino que después el Señor nos empieza a usar para bendecir a otros. Nos empieza a usar para que nosotros testifiquemos, para que nosotros hablemos, enseñemos, etcétera, etcétera. Amén, amados. La palabra revelación, según el diccionario, te dije lo que significaba acá en este versículo 29, la palabra galaj, desnudar, abrir, aparecer, descubrir, exponer, etcétera. Pero en el diccionario dice así: manifestación de una verdad secreta u oculta. Eso es revelación, algo que está oculto y de repente ¡pum!, es velado. También significa manifestación divina, tiene que ver con lo divino, tiene que ver con lo sobrenatural. Amén. Cuando hay algo que no vemos naturalmente, pero de repente ¡pum!, se nos abre y empezamos a sentirlo, se abren los ojos espirituales y empezamos a experimentarlo. Manifestación divina. Esa es la manifestación que el Señor está anhelando que no se corte en nuestras vidas. Amén, hermanos. Que no se corte la revelación de Dios en tu vida, que no se apague, que no se frene. Y eso está directamente relacionado con nuestra adoración a Dios. Cuando nosotros respondemos a la revelación de Dios con adoración, el Señor nos dará más revelación de Él y de su palabra.
Los verdaderos adoradores, hermanos, son los que cada vez que leen la palabra, ¡pum!, encuentran algo. Ahora, el que tiene un corazón cerrado y que no está dispuesto a obedecer, entonces viene, lee la palabra, escucha el mensaje, escucha la misma predicación, se da para todos los hermanos y unos reciben revelación. ¿Sí o no, hermanos? Y otros le parece monótona la predicación, otro se está durmiendo, ¿no? Otro no le está llegando al corazón. Amén, hermanos. Tiene que ver con nuestra adoración, tiene que ver con nuestra comunión con el Señor. Si estamos abiertos, si hay apertura, si estamos determinados a obedecerle al Señor, siempre Dios te va a hablar, siempre hay algo que Dios te va a mostrar. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos lo han experimentado esto? Que cuando tenés hambre o cuando tenés el deseo, Dios te abre cualquier parte de la Biblia que estés leyendo y el Señor te muestra algo, te corre el velo. Eso es revelar, ¿no? Es correr el velo para que podamos ver lo verdadero, que es lo espiritual. Amén, amados. Muchas veces tengo la impresión y siempre me viene que tenemos nuestros ojos naturales y esto es lo que vemos, es lo material, pero es como que lo material es así, es un velo o algo que nos tapa lo espiritual, que es lo verdadero, porque las cosas naturales fueron hechas, las cosas que se ven, dice Hebreo, fueron hechas de las que no se veían. O sea que primero es lo espiritual. Y entonces el Señor al adorador, a ese le abre un panorama distinto. Y entonces tiene revelación, tiene visión de Dios. Y entonces avanza en la vida y se sobrepone a los problemas naturales, porque empieza a aplicar los principios espirituales. Y como lo espiritual siempre es primero, si está fortalecido en nosotros, eso va a transformar nuestro mundo natural, va a transformar nuestra realidad natural o material. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos me dicen amén? No sé si me estoy explicando, si me están entendiendo. Si cesa la adoración en nuestras vidas, cesará la revelación. Por eso es importante ir al secreto en nuestras casas, por eso es importante venir también a las reuniones, porque acá nos exponemos también a la presencia de Dios, venimos a adorar al Señor. Lo hacemos acá en grupo, lo hacemos en nuestras casas en privado, delante del Señor. Si te metes a adorar a Dios, vas a recibir revelación del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? No solamente de su palabra o en algo específico, sino también en muchas ocasiones el Señor nos pone sentires en el corazón. El Señor te muestra algo que tenés que hacer, ¿no? Y eso es una revelación. Amén, hermanos. Y si uno responde en obediencia al Señor, que ahora lo vamos a ver, la obediencia es la mejor adoración, entonces el Señor traerá más revelación. Se abre, hay un mundo nuevo, hay algo distinto que el Señor empieza a hacer. Amén, amados. Por ejemplo, en una casa de bendición, en Sal Si Puedes, postrado ahí en el comedor de una casa, fue donde yo recibí la palabra de Dios de que debíamos abrir una iglesia en Sal Si Puedes. En ese momento, en esa casa de bendición, debemos haber sido 12 hermanos, 13 hermanos. No éramos una iglesia. Pero nos movimos en base a esa palabra de Dios y la obedecimos. ¿Y se ha revelado el Señor, sí o no? Se ha mostrado el Señor. Se ha mostrado como el Dios de la iglesia. Y hoy en día hay una iglesia funcionando, 5 años después, por una palabra. Imagínate si no hubiésemos obedecido a esa palabra y la hubiésemos dejado pasar o no hubiésemos prestado atención. ¿Quién sabe? A lo mejor esa casa de bendición ni estaría hoy en día. Amén. Esperamos los tiempos del Señor, por supuesto, pero nos aferramos a esa palabra. Y no fue algo bíblico, hermano. O sea, no fue algo que lo leímos en la palabra, sino que fue un sentir de un momento. Después, por supuesto, todos los pasos que dimos fueron de acuerdo a la palabra, no hicimos locura, pero lo hicimos juntos como iglesia. ¿Verdad, hermanos? ¿Sí o no? Lo hemos hecho juntos. Muchos hermanos trabajamos y ahora el 25 de mayo vamos a celebrar los 5 años de la iglesia en Sal Si Puede. Amén, hermanos. Así que
esa adoración al Señor, en obediencia, en un momento de adoración recibimos la revelación y después obedecimos también en honra y en adoración al Señor, y Dios sigue revelando su poder, su propósito, amén, y lo va a seguir haciendo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Un día, Néstor te uso como testimonio, pero un día, corregime vos si fue así o no, pero un día, no sé si orando o leyendo, tuviste el sentir de ir a predicarle a un muchacho que vendía comida, ¿verdad? ¿Fue así? Una mañana tuvo el sentir de ir a hablar con un muchacho que vendía comida. ¿Y qué hizo Néstor? Fue en obediencia a ese sentir de parte de Dios, ¿no? Y ese muchacho lo tenemos hoy acá en la iglesia, que es Luciano, que está ahí con nosotros trabajando en la multimedia. ¿Cuánto hace que fue eso? ¿Cuánto fue, Luciano? ¿Cuánto hace? Casi 2 años, ¿no? Y miren, ahí tenemos el fruto, ¿no? De esa adoración que es obediencia, es honrar a Dios, lo que Dios nos dijo en un momento, ¡pum!, a hacerlo, y Dios se revela, amén. Reveló su salvación, y acá tenemos un discípulo más que ya está sirviendo al Señor, amén, y pronto lo vamos a casar, eso ya y vamos a tener la familia acá de Luciano, en el nombre de Jesús. Bueno, eso fue ya de ya, amén, amén, dice, amén. Y el padrino tiene que ser Néstor, no, es broma, es broma. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Y cuántos testimonios podemos decir? ¿Cuántas cosas que Dios nos muestra? Y si la hacemos, hermanos, así en distintas áreas de nuestra vida, aunque a veces parezcan locuras, pero Dios obra y se empieza a mostrar, Él se empieza a revelar. ¿Cuántas cosas el Señor a mí me ha dicho, por ejemplo, en ofrendas que he tenido que dar, y a veces no he tenido, y a veces ha sido costoso, ha sido, bueno, vamos a obedecer y esperar en Dios? Y ahí el Señor se ha revelado como Jehová Jireh, nuestro proveedor. Amén. Y le hemos conocido. Y yo hoy tengo seguridad. Ya hago lo que tengo que hacer, pero no me vuelvo loco. A veces incluso cuando veo que van llegando las fechas y digo, Dios es proveedor. Ya lo ha hecho un montón de veces con nosotros. ¿Nos va a fallar ahora? No, porque Dios no falla. Amén. ¿Cuántos me dicen amén en esto? Amén. Ahora nosotros tenemos que responder a esas palabras del Señor, y esa respuesta es adoración. Si no, mira, quiero que lo veamos. Bueno, hay muchos ejemplos en la palabra, pero quiero que vayamos y veamos en Segunda de Crónicas el ejemplo de Segunda de Crónicas capítulo 20. Quiero que leamos este capítulo y que lo apliquemos bajo estos principios. Segunda de Crónicas capítulo 20. ¿Están conmigo? Amén. Dice así, versículo 1, leemos. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron a algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. ¿A quién? A Jehová, ¿no? El rey Josafat, cuando le comentan el ejército que se había levantado y que venía contra él, y donde estaban apostados ya listos para la guerra, le entró temor, ¿no? ¿Algunos acá han sentido temor alguna vez? ¿Miedo ante alguna situación, algo imposible, algo demasiado fuerte?
o algo inalcanzable, ¿no?, nos produce temor. Josafat se sintió así en este momento. Ahora, lo que él hace es, a pesar de que tuvo temor, porque era un hombre, tocar al hermano que tenés al lado y decirle: somos hombres, somos de carne y hueso, aunque el Señor está trabajando con nosotros, pero a veces se apodera el temor de nosotros. ¿Sí o no, amados? ¿Sí o no, hermanos? Y a veces vienen esos pensamientos, ¿no? A veces vienen: ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Y uno lucha con eso, pero aprendamos de lo que nos dice la Biblia en este pasaje. Entonces, Josafat lo que hizo fue, se humilló, se arrodilló, rostro en tierra, y consultó a Jehová, buscó al Señor. Y como era el rey, hizo que todo el pueblo se reuniera en ayuno para buscar al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Fíjate, empezó a orar y le empezó a hacer preguntas al Señor. ¿No eres tú el Dios de todas las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Remarco ahí yo, y me imagino a Josafat remarcando para siempre, porque hoy, años después de Abraham, años después de la conquista, en los días de Josué, estaban ellos ahí, estaba Josafat y todo el pueblo a punto de ser invadidos por un ejército inmensamente mayor que ellos. Y el Señor le dice, y Josafat le dice: se la diste a Abraham y a su descendencia para siempre, o sea, nadie nos puede quitar esta tierra. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo. Y acá el rey Josafat se acuerda y trae a memoria palabras de la oración que había hecho el rey Salomón cuando dedicó el templo, porque estos versículos tienen que ver con esa oración que hizo Salomón cuando dedicó el templo. Y ahora se lo recuerda Josafat al Señor y le dice: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de ti en esta casa. Y delante de ti, en ese momento estaban en los atrios del templo, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Amén. Miren, lo primero que veo acá, hermanos, además de toda la historia y la oración que él hace, es que Josafat reconoce que en él no hay fuerzas. Amén. Cuando nosotros adoramos a Dios verdaderamente, lo que hacemos cuando decidimos obedecer a Dios es reconocer que no está en nosotros la fuerza. Cuando hay alguien que se resiste a obedecer a Dios, es porque todavía en el fondo de su corazón todavía piensa que en su fuerza, que a su manera, que en su forma va a poder avanzar, va a poder tener victoria en su vida. Amén. Ahora, el verdadero adorador empieza reconociendo que no hay fuerza, que nosotros no podemos en nuestra propia fuerza, a nuestra manera. ¿Cuánto me dice amén acá? Amén, hermanos. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, hermanos queridos, metemos la pata, arruinamos el propósito de Dios.
Y acá Josafat lo primero que reconoce es que en él no hay fuerza. Ante semejante ejército no tenían posibilidad de vencer. Ahora, lo segundo que él reconoce es que no sabía bien qué hacer. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo seguir adelante ante esta situación. No sé si te has encontrado alguna vez así, sin saber qué hacer. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo. En esta área no sabemos, no hay forma. Se nos han quemado los libros, lo hemos intentado de una manera o de otra, pero llegamos a un punto donde no sabemos qué hacer. Miren, a veces ese punto es el punto de partida para que Dios empiece a bendecirte y para que el Señor empiece a levantarte. Amén. Reconocer. Porque cuando nosotros vamos delante de Dios o cuando nosotros estamos ahí, no, yo sé lo que tengo que hacer, no, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Sin querer, tenemos ahí, hay una raíz de orgullo en nosotros. Estamos confiando en nuestra propia opinión, en nuestra propia prudencia, ¿no? Estamos confiando en nosotros mismos. Y hermanos, déjame decirte que Dios siempre nos va a llevar al punto donde perdamos toda confianza en nosotros mismos. Así que cuanto más rápido lo haga, mejor. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Si no, porque siempre Dios te va a llevar ahí, a que te rindas delante de Él y a que vos puedas reconocer en tu corazón que no sabes cómo hacerlo. Amén. Ahora, aunque no sé cómo hacerlo, si busco a Dios, entiendo que sí voy a saber qué tengo que hacer. Amén. Y voy a hacer lo correcto, porque no voy a hacer lo que yo quiero, o lo que yo pienso, lo que yo opino, sino lo que Dios dice. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. El mayor enemigo lo tenemos adentro de nosotros, ¿saben? Lo he dicho un montón de veces, ¿no? Acá en la iglesia. El mayor enemigo no es Satanás, el diablo, para nosotros. El mayor enemigo somos nosotros mismos, que nos levantamos y nos queremos poner en el trono, entonces sacamos a Dios del trono y Él ya no gobierna nuestras vidas, sino nosotros mismos, lo que quiero, lo que tengo ganas, lo que pienso, lo que veo. Sin embargo, el título de este mensaje nos tiene que hablar profundamente, hermanos. Voy a hacer, es una decisión, voy a hacer lo que Dios dice que haga, aunque no lo entienda, aunque ahora no lo comprenda totalmente, pero obedecerle al Señor. Y en esa obediencia vas a empezar a experimentar victoria sobre tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Te animas a darle un aplauso al Señor? Aleluya. Porque esa es una verdad como este templo, como esta casa. Amén, amados. Así que el versículo 13 dice, y todo Judá estaba en pie delante de ¿quién? Verso 13, todo Judá estaba en pie delante de Jehová. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Lo están viendo ahí? Amén. Delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Fíjate, en esta reunión no hubo escuelita de niños. Estaban los niños ahí, ¿no? Tenemos que tener reuniones donde nuestros niños también estén acá, ¿no? Amén, hermanos. Todos, las mujeres, los niños. Aclaro las mujeres porque a veces en las costumbres judías a veces eran los hombres los que se juntaban, los que más iban a la sinagoga, pero en este caso estaba todo el pueblo ahí porque estaban todos atemorizados. Estaban delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Escucha, estaban ahí en ayuno, estaban pregonando al Señor, estaban buscando al Señor, o sea, estaban en adoración, amén, basados en una palabra que es la que pronuncia, en una revelación que tuvo Salomón cuando dedicó el templo a Jehová. Él dijo, si viniera en guerra, si viniera en pestilencia, si estuviéramos en problema y viniéramos a este lugar y te buscáramos tu rostro, tú nos salvarías. Amén. Entonces, el rey Josafat toma esa revelación, toma esa palabra, la pronuncia en ese lugar, convoca al pueblo, pronuncia la palabra y el pueblo se humilla delante del Señor. Amén. Revelación provoca o produce adoración.
reconocen que Dios es el grande y empiezan a declarar la palabra, entonces viene acá respuesta de Jehová. Amén. Viene respuesta de Dios. Lo que va a venir ahora es revelación del Señor. Lo que va a venir a tu vida es revelación del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Qué tengo que hacer con mi casa? ¿Qué tengo que hacer con mis hijos? ¿Qué tengo que hacer con mi economía? ¿Qué tengo que hacer con esta área de mi vida que no puedo vencer, que no puedo superar? Revelación de Dios. Amén. Entonces, dice que vino sobre este muchacho el Espíritu de Jehová. ¿En qué versículo estaba? Verso 14. Sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, empezó a profetizar, empezó a hablar: oíd Judá oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Le cantó la canción, ¿no? Ahí. No temáis, ni os amedrentéis ante esta multitud tan grande, ¿no? Bueno, una canción antigua, ¿no? Es vieja, algunos han quedado ahí, ¿no? En offside. Pero es una canción antigua, ¿no? Porque no es mía, ¿cómo era? Porque la batalla no es mía, sino de Jehová, ¿no? Es una canción ahí muy, muy antigua, pero está sacada de este versículo, ¿no? La batalla es del Señor. Entonces viene la revelación de Dios. Revelación produjo adoración, y ahora viene la revelación del Señor, la instrucción del Señor y la palabra de Dios para que ellos puedan vencer en este momento. Y esa palabra, esa profecía, por el Espíritu de Dios, produjo en el pueblo una valentía que hasta ese momento no habían tenido. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Entendieron que la batalla no era contra ellos, que el que estaba con ellos era Dios verdaderamente. Y dice el versículo 16: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis. Y el Señor empieza a darles la estrategia, porque el Señor todo lo sabe. Amén, hermanos. ¿No va a saber el Señor cómo solucionar el problema que vos tenés? ¿No va a saber Dios? ¿No te va a mostrar el Señor cómo salir para adelante en esa área, o en esa situación, o en la casa, o en lo que sea? Amén. Amén, hermanos. El Señor conoce todas las cosas, y conoce las maquinaciones del diablo también, del enemigo, las estrategias del enemigo. Y aunque Él quiera venir en contra de nosotros, al final todo lo que hace nos termina bendiciendo. Porque aún las pruebas que vienen contra nuestra vida nos terminan fortaleciendo y nos terminan curtiendo para hacernos más fuertes. ¿Cuántos me dicen amén? Y Dios hasta el diablo lo utiliza el Señor para bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Porque sin darse cuenta, el mismo enemigo en muchas ocasiones se transforma en un ministro de Dios para bendecir nuestras vidas. Porque cuando pone oposición nos hace más y más y más fuertes. Amén, amados. ¿Cuántos me dicen amén? Y él cree que nos hace daño, pero resulta que lo que hace es bendecirnos. Si no, pregúntenle a la gente que es usada por Dios, gente que cuenta testimonios. Normalmente, hermano, donde más el enemigo te ha querido hacer daño, después cuando Dios te restaura, es el área donde Dios más te usa para bendecir a otros. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no, amados? Si te faltaron tus padres, quizás fue algo terrible que pasaste, pero después Dios, cuando te restaura, a la gente que vos vas a bendecir, y en el área donde más fuerte vas a ser es en esa área. Y podés ministrar a otro porque vos pasaste por ahí y saliste de esa situación. Amén. Entonces esa área que para vos fue lo peor, o fue el peor ataque o la peor prueba, Dios la transforma en tu mayor fortaleza. Amén. Así que el enemigo en última instancia fue usado para bendecirte. ¿Cuántos me dicen amén? Y todas las cosas que nos pasan cooperan y ayudan para nuestro bien. Mañana descenderás contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso,
Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Es tremenda la instrucción que Dios le da acá, es terrible. Había que tener fe verdaderamente, porque el Señor le dice: salgan en contra de ellos, salgan a la batalla, pero no peleen, ¿no? Estén quietos, quédense y vean, ¿no? Estén quietos, no teman, no desmayen, y estén quietos y vean la salvación que yo voy a traer. Difícil cosa lo que el Señor les pedía, estar quietos. Difícil cosa que a veces nos pide al Señor a nosotros, que estemos quietos, que dejemos que Él haga. Verso 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron, hermanos? ¿Qué hicieron? Adoraron. Amén. Porque revelación produce o provoca adoración. Y ellos hicieron bien, porque aceptaron la palabra del Señor. Eso es, aceptaron la palabra del Señor. Aunque a lo mejor no era la estrategia que esperaban, no sé. A lo mejor Josafat hubiese esperado que otra nación se les una, que venga, aparezca un ejército de otro lado, se les sume. Pero el Señor les dijo: no, salgan ustedes a la batalla y estén quietos, lleguen hasta un punto, porque por ahí van a subir este ejército, y esperen ahí lo que yo voy a hacer. Amén. Y lo aceptaron, se postraron y adoraron al Señor ahí. Oraron y empezaron a bendecir el nombre del Señor. Amén. Adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Empezaron a cantar, hermanos, acá. Agarraron la guitarra, agarraron el bajo. Bueno, en esa época, ¿qué agarraron? El arpa, ¿no? Los tambores, los platillos. Y empezaron a alabar al Señor, ¿no? A declarar las grandezas del Señor. Vino sobre ellos, hermanos, por la revelación, porque eso es lo que provoca la revelación en nosotros. Cuando algo no lo veías y de repente lo empezás a ver, Dios está con nosotros. Te cambia el ánimo, te cambia la visión, te transforma el día, te transforma la semana, ¿sí o no, hermanos? Y esa transformación y esa apertura de todo lo que está oscuro, del día gris, que no ves nada, que está pesimista, que está que no tenés fe, la revelación provoca eso. Y viene por tiempos de adoración, tiempos de estar en la presencia de Dios. Empezaron a adorar al Señor con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad al Señor. Esta es otra canción, ¿no? Parece que de este capítulo los salmistas no han sacado, ¿no? Los músicos han sacado varias canciones, ¿no? ¿Cómo dice esta? Glorificad al Señor, su misericordia es para tan. Glorificad. Este es para marchar, ¿no? Por eso el momento. Su misericordia es para siempre. Una vez más. Glorificad al Señor, pum, pum, su misericordia es para siempre. Así iban los músicos por delante y los cantantes. Imagínate, hermano, ¿no? Me hubiese gustado estar ahí, ¿no? ¿No te hubiese gustado estar? Y salir, no sabían lo que iba a pasar. Dios les había dado una palabra, pero ellos iban ahí, glorifica. Yo creo que se iban dando ánimo uno a otro, se iban diciendo, ¿no? Glorifica al Señor, que nadie se quedara callado. Y empezaron a alabar a Dios. Verso 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso
contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual huyó a la destrucción de su compañero. Amén. Confusión en el campamento enemigo. Y los tres que se habían unido para derrotar al pueblo de Dios se terminaron matando y peleando entre ellos. Amén. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando el pueblo empezó a adorar a Dios. Amén. Estaban atemorizados, pero buscaron al Señor. El Señor trae la revelación y la creyeron y salieron como el Señor dijo. Al otro día de la mañana salieron glorificando al Señor. Amén. Y Dios trae confusión en el campamento enemigo y se terminan matando los unos a los otros. Amén. Amén, hermanos. Los demonios se van a pelear entre sí. Todos los demonios que el enemigo ha instruido, la estrategia que ha preparado para que venga contra vos, se van a terminar peleando entre ellos. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Victoria, victoria, victoria. Amén, amados. Así que mañana cuando te levantes a la mañana, mirala a tu esposa. Mañana, cariño, nos levantamos así y te voy a decir, glorifica al Señor. ¿Ah? Salieron para la batalla porque algunos iban con armas, dice también, ¿no? Iban a la guerra, salieron ellos. Después a esperar lo que Dios hiciera, pero iban glorificando al Señor. Amén, hermanos. Así que Brianna, mañana cuando te levantes y lo vea a Helio ahí todo despeinado y con la gaña, y decirle, glorifica al Señor. Amén. Y vamos ahí con alabanza. Amén, Helio. ¿Sí o no? Ponemos ahí en el grupo de WhatsApp, ¿no? Nos la abrimos. Glorifica. La vamos a conseguir esa canción, ¿no? ¿Quién la canta? Edgar Rocha. Edgar Rocha. Aleluya. Gloria a Dios. Mira cómo sabe Rodri, ¿no? Porque es de la época, ¿no? Es de nuestra época. Edgar Rocha, por los 90, por ahí, ¿no? Amén, hermanos. Y la otra también la vamos a poner. La otra también la voy a conseguir. La otra, que es más tipo así de alabanza, más hebrea, así, más tipo hebrea. Ahora, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Terminamos leyendo, versículo 24. ¿Están conmigo ahí los últimos minutos? Dice, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Se mataron todos, hermanos. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Aleluya, amén. Mira que estaban atemorizados, estaban perdidos, hermano, estaban liquidados, pero buscaron al Señor y obedecieron a Dios de acuerdo a la revelación del Señor. Amén. Y Dios obró un milagro. Y no solo que se mataron, sino que cuando llegaron ahí era grande el botín que había. 3 días, hermanos, todos los que habían salido empezaron a recoger alhajas, toda la riqueza que tenía el gran ejército innumerable de los amonitas. Ahora toda esa riqueza pasó a manos del pueblo de Dios. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Dios te va a enriquecer. ¿Cuántos me dicen amén? Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Tocar que tenés al lado y decirle, Dios te va a prosperar, hermano. Lo creo, hermanos, con todo mi corazón. Dios va a prosperar esta casa. Dios va a prosperar nuestras vidas. Amén. No importa el tiempo que estamos viviendo, Dios va a prosperar nuestra nación también. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén, hermanos. Dios nos va a prosperar. Claro que sí.
Ahora tenemos que buscar al Señor, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, tenemos que reaccionar en adoración a las revelaciones que el Señor traiga a nuestras vidas. Si lo hiciéramos con cada predicación que el Señor ha soltado en esta casa, hermano, estaríamos en la gloria ya, nosotros. Pero a veces somos cabezones, ¿sí o no? Amén. En el nombre de Jesús, no seas tan cabeza dura. En el nombre del Señor Jesús. Testa dura, dicen los italianos, ¿no? No seamos así, ¿no? Cabeza dura. Porque ahí es cuando nos equivocamos y se frena la revelación de Dios y el conocimiento del Señor. Acá lo que ellos declararon fue lo que conocieron de Dios. Que no era de ellos la guerra, sino de Dios. Y fue así, porque fue Dios el que peleó. Amén. Tal vez haya batallas que estás peleando que tengas que reconocer, no es mía, Señor, es tuya, hace vos, porque yo ya no puedo con esto. Amén. Y empezar a doblar rodillas, y empezar a orar a Dios y a buscar al Señor. Amén. Y capaz que lo que vos quisiste hacer por 20 años, por 15 años, por 30 años, no sé cuánto tiempo, en un día el Señor lo puede transformar. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos lo creen conmigo? Puede cambiar nuestra situación radicalmente, completamente. ¿Qué pasó? Terminamos la historia. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén. ¿Cómo volvieron? Gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Amén. Y termina diciendo ahí que el pavor, el miedo le entró a las otras naciones, a los vecinos, al ver lo que el Señor había hecho y cómo el Señor los había librado. Amén, hermanos. Volvieron gozosos, volvieron alegres. Amén. Y le pusieron a ese valle, porque acá es donde se le pone ese nombre, el valle de Beraca. Beraca significa eso, el valle de la bendición. Ese lugar que era un lugar de muerte, iba a ser un valle de muerte y de maldición para ellos si no buscaban al Señor. Como buscaron a Dios y obedecieron a su palabra, se transformó en un valle de bendición. Amén, hermanos. La tierra puede ser de maldición para vos, el lugar donde está, el lugar donde naciste, la situación en la que naciste, lo que el enemigo ha preparado, las pruebas que has tenido, las situaciones que han vivido, pueden ser de maldición. Pero si vos decidís en tu corazón adorar a Dios, recibir la revelación del Señor y adorar al Señor y recibir instrucción del Señor y obedecerla y rendirte y adorarle con tu obediencia al Señor, todo lo que haya sido para maldición se va a transformar en bendición. ¿Cuántos me dicen amén? Beraca, Beraca, Beraca para nosotros. Amén. Nos ponemos de pie en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Si la revelación produce adoración, la adoración originará más revelación. Esto traerá como resultado una vida de victoria. Te repito, si la revelación produce en vos adoración, esa adoración va a originar más revelación todavía. Y esto traerá como resultado una vida de victoria. Amén. Oramos juntos en el nombre de Jesús, Señor. Ay, ha hablado tu palabra, Señor, y lo vemos en tantos casos en la Biblia, Señor. Por ejemplo, cuando Pablo y Silas te adoraron estando en el calabozo, Señor. Ese lugar que era de muerte para ellos, el calabozo más profundo, tú lo transformaste en una cárcel de bendición, en un valle de Beraca, Señor. Porque el carcelero se convirtió a Cristo. La familia del carcelero se convirtieron a Cristo y se le abrieron unas puertas para Pablo y para Silas, en el nombre de Jesús. Así puede obrar el Señor en nuestras vidas. Así puede transformar el Señor. Adoramos al Señor con alguna adoración.
con alguna canción de adoración, que podamos honrar y exaltar al Señor.